Bienvenidos, jóvenes. Nosotros vamos a seguir en nuestro estudio de Proverbios capítulo 1 y hoy día vamos a estudiar versículos 4, 5 y 6. Vamos a empezar a leer en capítulo 1, versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Vamos a orar. Padre, para mí es un gran privilegio estar aquí hoy día haciendo este pequeño estudio para los jóvenes. Oh Señor, por lo menos en parte reconozco mis limitaciones, pero estoy aquí, Señor, para ayudar a los jóvenes, para que vean cuánto que necesitan a Jesús y su salvación, y cuánto necesitan tu sabiduría. Oh Señor, por favor, bendice a los jóvenes con la salvación, con vida eterna y vida abundante. Y Señor, pon en el corazón de cada uno una comprensión muy profunda de su necesidad de tu palabra, de tu sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En versículo 4 dice que uno de los propósitos del libro de Proverbios es para dar a los simples prudencia. Ahora, la palabra simple significa ingenuo y describe una persona que fácilmente se engaña, fácilmente. Ahora, joven, cuando el Antiguo Testamento, cuando el libro de Proverbios usa la palabra simple, está hablando de los simples, mayormente está hablando de los jóvenes. No debes enojarte, es solamente un hecho. Joven, uno de los obstáculos más grandes que tienes que vencer es el obstáculo del orgullo, arrogancia. Tienes que reconocer algo muy importante. Como un profesor siempre nos decía, no solamente no tienes las respuestas, ni sabes lo que son las preguntas. Y así, cuando somos jóvenes pensamos que sabemos todo, ¿no? Pero no. Y si ahora puedes reconocer tu necesidad, no de mi sabiduría, pero tu necesidad de la sabiduría de Dios, entonces tu vida va a ser mucho mejor. Es la razón por la cual estoy tratando de hacer esto en español. Es porque yo reconozco, si eres joven, tienes una necesidad tan grande de aprender, no del mundo, ni la sabiduría del mundo. Tienes la necesidad de aprender a los pies de Cristo. Solo Él puede salvarte. Y siendo salvo, solo Él puede guiarte en esta vida tan peligrosa. Entonces, de una forma todos nosotros somos simples, pero aún más los jóvenes. Ahora, Él dice que aunque una persona sea simple,
tonto, necio. La persona puede aprender prudencia. Él puede. Mira, tú puedes pensar que ya no puedes ser sabio, no puedes crecer, pero no es cierto, porque no depende de ti, depende de Dios. Él es sabio y poderoso, y Él puede transformar tu vida, solamente tú tienes que humillarte ante Él. Tú dices, pero Pablo, estoy dispuesto a humillarme ante Él, entonces tienes que humillarte ante su palabra y estudiarla, y también escuchar a los sabios en tu propia vida. Tus padres, especialmente si son cristianos y están creciendo en su conocimiento de la palabra de Dios. Joven, si eres cristiano, debes ser en una iglesia bíblica con pastores fieles que están estudiando la palabra de Dios. Es lo que necesitas. La vida cristiana y crecer en la vida cristiana no es tan difícil como la gente piensa. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que orar y tenemos que reunirnos en una iglesia bíblica con pastores ancianos calificados. Ahora vamos a seguir con nuestro estudio. Dice que la Biblia nos ofrece prudencia. La palabra prudencia significa astucia, sagacidad, y puede ser una palabra negativa o positiva. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de prudencia, puede ser usada negativamente como astucia para hacer la maldad o astucia para hacer el bien. No, la serpiente en Edén, él era muy astuto, muy sabio, pero para el mal. Si nosotros tenemos sabiduría, tenemos que usar la sabiduría conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad, para su gloria y para el bienestar de otros. Tenemos un ejemplo muy importante en Mateo 10:16. Si puedes abrir sus Biblias a Mateo 10:16, Jesús nos da un ejemplo perfecto. Él dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Yo he conocido muchos hombres y mujeres muy sabios que han usado su sabiduría, no para hacer el mal, sino para glorificar a Dios y para el bienestar de los demás. En 1 Corintios 14:20, Pablo dice algo muy parecido. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Debemos ser maduros. Más bien, sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Joven, ¿te crees sabio porque tienes mucho conocimiento de toda la maldad que hay en el mundo? Tú no eres sabio. Te has corrompido. Nosotros debemos guardar nuestra inocencia. No debemos meternos en las cosas que corrompen, en la televisión, el cine, las conversaciones de los hombres carnales. No necesitamos saber estas cosas. No eres hombre porque tú sabes de toda la corrupción que hay en el mundo. Tú tienes conocimiento de esas cosas. No eres hombre, eres tonto. Nosotros debemos ser inocentes con respecto a la maldad, pero con respeto a la verdad de Dios, conocimiento de Dios, debemos ser maduros. Ahora, él dice, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento. Quiero repetir algo que dije hace algunos minutos.
que la palabra simple y en algunas traducciones necio y la palabra joven en el libro de Proverbios casi son sinónimos. Ahora, no quiero ofenderte, no quiero enojarte, pero mi deseo es que reconozcas tu necesidad, que sin la sabiduría de Dios, tú no tienes sabiduría. No naciste con sabiduría. Joven, escúchame. Si te humillas ante esta verdad y te aferras a la palabra de Dios, tú puedes crecer en prudencia, en conocimiento, en sabiduría. Tú puedes llegar a ser una persona muy hábil, muy sabio y muy útil al Señor. Pero todo empieza con reconocer lo que la Biblia dice acerca de ti. Para ser salvo, una persona tiene que reconocer una verdad muy grave, que es pecador. Para crecer en sabiduría, uno tiene que reconocer una verdad acerca de sí mismo, que es muy grave. Aparte de aprender la sabiduría de Dios, somos necios, simples. Ahora dice a los jóvenes, conocimiento. En la última lección dije algo que quiero mencionar de nuevo. Joven, cuando estudiamos la Biblia, muchos tienen una idea muy equivocada, que la Biblia tiene que ver con la vida religiosa. Y es cierto, pero la Biblia tiene que ver con todo lo que hay en la vida. Es conocimiento con respecto a Dios, pero Dios es la persona, es el ser que creó el mundo. Todo en el mundo tiene que ver con Dios. Y todo lo que hacemos, la Biblia dice que debemos hacer para la gloria de Dios. Y si estudiamos la Biblia, va a darnos conocimiento con respecto a Él, con respecto a la iglesia, con respecto a la vida cristiana, pero también con respecto a todo lo demás. Yo conozco, yo no soy así, pero yo conozco hombres que son multimillonarios. ¿Y saben qué? Si tú hablas con ellos, te van a decir, son cristianos, aman al Señor y te van a decir que toda la sabiduría que ellos tienen con respecto a su negocio proviene de la palabra de Dios. Ellos tienen su negocio para la gloria de Dios y tienen una astucia en sus negocios, una astucia para el bien. Son hombres inocentes, piadosos, pero tienen una sabiduría y astucia y discreción. Y pueden ver cuando otra persona les está tratando de engañar. Me dicen, Pablo, toda la sabiduría que tengo proviene de mis estudios de la palabra de Dios. Entonces, por favor, joven, estoy enseñando eso porque quiero que tu vida, no solamente tu vida en la iglesia, sino toda tu vida, sea para la gloria de Dios, para el bienestar del pueblo de Dios y para que tú tengas una vida bendecida. Entonces, dice a los jóvenes conocimiento y también discreción. La habilidad, tengo aquí, de decidir lo que se debe hacer en cada situación de la vida. Y también es discernimiento en todo. Es la capacidad de ver profundamente lo que una persona te está diciendo, lo que quizás el predicador está predicando o el maestro está enseñando. Discernir profundamente lo que estás leyendo. Discernimiento en todo. Aquí la palabra discreción
también tiene que ver con la capacidad de determinar un propósito y un plan para llevarlo a cabo. Por ejemplo, tú quieres construir una casa, tú necesitas un plan, tienes que diseñar un plan, pero también necesitas sabiduría para llevar el plan a cabo, para de verdad construir la casa. Es lo mismo, es discreción y sabiduría. Vamos a decir que tienes 18 años y necesitas determinar, voy a ir a la universidad, voy a ir a un instituto técnico, ¿qué voy a hacer? Necesitas discreción, sabiduría. Por medio de estudiar la Biblia vas a poder discernir la ruta que debes tomar. Si tienes un negocio, ¿cómo debo planear mi negocio? Y hay muchas personas que tienen planes, pero no saben cómo llevarlos a cabo, ¿no es cierto? Pero no solamente cómo formar un plan, sino también cómo llevarlo a cabo. Y cómo relacionarte con los demás. Porque si vas a hacer cualquier cosa en este mundo, tienes que tener relaciones con otras personas. La Biblia nos enseña cómo hacer esto. Una astucia, una sabiduría piadosa, inocente y que glorifica al Señor. Quiero decirles algo que he escrito aquí en mis notas, que con respecto a hacer planes y llevar los planes a cabo, ¿no? Demasiadas personas desperdician sus vidas jóvenes. Tienen planes. Por ejemplo, un joven dice, cuando salgo del colegio yo voy a ir a la universidad, yo voy a ser arquitecto, voy a ser hombre de negocio, voy a ser un médico, un abogado o algo. Está bien. Pero joven, cuando estás planeando tu vida, estás pensando en Dios. ¿Qué quiere Dios? Si Él no entra en tus planes, de verdad estás portándote neciamente. Mira, Dios te creó. Dios envió a su Hijo. Él murió por ti, resucitó. Ahora es el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Es la persona más importante, no solamente en la historia del mundo, sino en la mente, en los pensamientos de Dios. Eres joven en este momento, pero un día vas a ser viejo y luego vas a morir. Un día te vas a parar ante Dios, vas a ser juzgado. En la eternidad, lo más importante es ¿qué hiciste aquí en la tierra? ¿Viviste, no, para ti mismo? ¿Para tu propia gloria? ¿O te sometiste a la voluntad de Dios? Y yo puedo decirte que hay un camino que parece bien, de verdad, pero lleva a la muerte. Entonces, necesitamos sabiduría para navegar por este mar tan peligroso. Y necesitamos tener nuestros ojos deben ser fijos en la meta, que es vivir para la gloria de Dios. Cuando yo estuve en la universidad, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, yo quería ser abogado, ¿no? Y es una buena profesión si eres un abogado justo. Pero yo no pensaba en Dios. Pero después de convertirme, la pregunta más importante que tuve que contestar, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué quiere el Señor? No qué quiere Pablo, ¿qué quiere el Señor? Y en tiempo el Señor cambió mi pasión, mis deseos. Y ahora tengo 35 años sirviendo al Señor. ¡Wow!
es el resultado de su gracia en mi vida. Pero a veces yo pienso, ¿cómo sería ahora si yo hubiera vivido solamente para mí mismo, sin pensar en Dios? Entonces, 35 años perdidos. Oh joven, yo no sé lo que el Señor va a hacer en tu vida, pero por favor, sométete a Él. Y debes orar: Señor, soy cristiano, he confiado en tu Hijo. ¿Qué quieres de mí? Yo quiero tener, Señor, sabiduría para hacer planes, ¿no? Pero yo quiero que sean tus planes, Señor, no los míos, para que un día esté contigo feliz, alegre, porque tú viviste tu vida para la gloria de Él que murió por ti. Ahora, vamos a seguir. Quiero leerles un pasaje en Efesios capítulo 5 que tiene mucho que ver con la discreción. En capítulo 5, 15 a 17, por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos. ¿Ves? Dice, ten cuidado, tened cuidado. Joven, en el día de hoy muchos, aún en el cristianismo, están hablando de pasión. Tengo un amigo que dijo una vez en una prédica, creo que debemos hablar más de la necesidad de tener cuidado, de caminar, no llevado por pasión, sino guiado por la palabra de Dios con mucho cuidado, porque vivimos en un mundo muy peligroso. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. ¿Y cómo vas a llegar a ser sabio? ¿No? Solo por medio de la palabra. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Joven, tú dices, no tengo tiempo, ¿no?, para estudiar la palabra de Dios. ¿Tienes tiempo para destruir tu vida? ¿Tienes tiempo para caminar en una dirección equivocada 20 años? No, joven. Debes creer lo que la palabra te está diciendo. Dedícate a estudiar la palabra, a orar, a crecer en todo el conocimiento bíblico. Humíllate, escucha a tus padres cuando te hablan de las Escrituras, porque ellos te aman y quieren lo mejor. Y mira, reúnete, joven, en una iglesia bíblica con pastores nobles que se han dedicado al estudio de la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios. Yo no soy el que lo dice, es el Señor que te está diciendo. Dice, oye, no seas necio, sino entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos aquí? Dos opciones, ¿no es cierto? Si eres un joven, quizás te dices cristiano y vas al grupo de jóvenes, un montón de cosas, pero no estás creciendo en la voluntad de Dios y no te has dedicado a cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Yo tengo noticias. El Señor dice que eres necio. No seas así. Hay muchas actividades en el día de hoy, ¿no?, en la iglesia, entre los jóvenes. Hacen muchas cosas, pero a veces descuidan las cosas que son las más importantes. La palabra. Génesis a Apocalipsis. Estudiando. Y cuando vas a la iglesia, lleva contigo un cuaderno, lapicero. Debes estar allí tomando notas y revisando tus notas cuando el pastor predica. Crece, joven. No seas
insensato, necio, tonto, pero debes ser sabio. Bueno, solamente en esta lección terminamos con versículo 4. Entonces en la próxima lección vamos a intentar versículo 5 y versículo 6. Dios les bendiga. Y de nuevo, el Señor desea lo mejor para tu vida. Este predicador también. Tus padres también. Y si estás en una iglesia bíblica con pastores nobles, ellos también desean lo mejor. Humíllate. Aprende. Que el Señor les bendiga.